El 18 de noviembre de 1978 quedó marcado como uno de los días más oscuros de la historia moderna. En la selva de Guyana, más de 900 personas murieron en lo que sería conocido como la masacre de Jonestown. Pero para comprender cómo se llegó a semejante tragedia, es necesario retroceder varias décadas y analizar la figura central de esta historia, James Jones. Nacido en Indiana en 1931, Jones fue un hombre carismático desde joven. Creció en un hogar pobre, con un padre enfermo y una madre ausente. Desde pequeño mostró obsesión por la religión y el control. Sus amigos de la infancia recordaban que organizaba funerales de animales y predicaba sermones improvisados. Años después, canalizaría esa habilidad en el movimiento religioso que fundó, el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo comenzó en la década de 1950 como una iglesia cristiana progresista que defendía la integración racial, la justicia social y la ayuda a los pobres. Jim Jones supo ganarse la confianza de comunidades marginadas, especialmente afroamericanas, presentándose como un líder que luchaba contra el racismo y la desigualdad. Su iglesia creció rápidamente, mezclando elementos del cristianismo, el socialismo y un culto a su propia personalidad. Pero detrás de su discurso altruista, Jones escondía una naturaleza manipuladora, paranoica y obsesionada con el control absoluto. Durante los años 60 y principios de los 70, el Templo del Pueblo se expandió desde Indianápolis hacia California. Allí construyó una comunidad poderosa, con miles de seguidores leales. Se ganaban la confianza con servicios sociales, comedores, clínicas, programas de rehabilitación, vivienda para ancianos y apoyo legal para minorías. Todo esto le dio legitimidad y poder político, atrayendo incluso a figuras públicas y autoridades locales. Sin embargo, dentro del templo, la realidad era muy distinta. Los miembros debían entregar todos sus bienes a la organización y vivir en régimen comunitario. Jones controlaba cada aspecto de sus vidas, desde con quién podían relacionarse hasta la cantidad de horas que debían trabajar para la iglesia. El castigo para quienes desobedecían era la humillación pública, el aislamiento o incluso violencia física. Jones empezó a exhibir delirios de grandeza, se hacía llamar Padre y Cristo reencarnado. Convencía a sus seguidores de que él tenía poderes sobrenaturales, desde sanar enfermos hasta predecir el futuro. Poco a poco, su discurso se volvió más oscuro. Advertía sobre un inminente apocalipsis nuclear y aseguraba que sus seguidores eran los únicos que sobrevivirían si permanecían fieles a él. Las drogas que consumía en exceso, principalmente anfetaminas y tranquilizantes, agudizaron su paranoia. Empezó a hablar de enemigos imaginarios, el FBI, la CIA, periodistas y hasta gobiernos extranjeros. Cualquier crítica era vista como una conspiración en su contra. El templo se convirtió en una secta, con un líder cada vez más dictatorial. Ante las crecientes críticas en Estados Unidos, Jones buscó un lugar donde pudiera tener control total, lejos de la prensa y las autoridades. En 1974, arrendó tierras en Guyana, un país sudamericano de habla inglesa, y comenzó la construcción de lo que llamó Jonestown, una comunidad agrícola autosuficiente. En la propaganda, Jonestown era presentado como un paraíso socialista, donde la igualdad, la paz y la hermandad serían la base de la vida diaria. Los seguidores entregaban todas sus pertenencias y se trasladaban allí convencidos de estar construyendo una utopía. Para 1977, cerca de 1000 personas ya vivían en Jonestown.
la realidad era mucho más sombría. La comunidad estaba en medio de la selva, aislada, sin infraestructura adecuada ni recursos suficientes. Los habitantes trabajaban de sol a sol bajo un calor sofocante y recibían raciones mínimas de comida. Las enfermedades eran comunes y la atención médica deficiente. Además, el control psicológico de Jones se intensificó. Los sermones eran transmitidos por altavoces durante el día y la noche, repitiendo mensajes de obediencia, miedo a los enemigos externos y lealtad absoluta al líder. La presencia de guardias armados impedía que cualquiera pudiera escapar. Jones practicaba constantemente lo que él llamaba ensayos de suicidio revolucionario, donde obligaba a los miembros a beber líquidos que aseguraba ser venenosos para después revelar que no lo eran. Estos rituales generaban terror y sumisión, preparando a sus seguidores para lo que vendría. Mientras tanto, en Estados Unidos, crecían las denuncias de familiares que aseguraban que sus seres queridos estaban siendo retenidos contra su voluntad en Jonestown. Algunos exmiembros relataron abusos, violencia y manipulación psicológica. Ante la presión, el congresista demócrata Lee O'Ryan, representante de California, decidió viajar a Guyana para investigar personalmente las condiciones en Jonestown. Llegó el 17 de noviembre junto a un equipo de periodistas, asesores y algunos familiares de miembros del templo. Al principio, Jones intentó mostrar una comunidad feliz, organizada y armónica, pero pronto algunos miembros aprovecharon la presencia de Ryan para entregar notas secretas pidiendo ayuda para salir del lugar. La tensión creció rápidamente. El 18 de noviembre, Ryan y su delegación se dirigieron al aeródromo de Port Kaitama para regresar a Estados Unidos con varios desertores, pero nunca lograron partir. Antes de que abordaran, un grupo de hombres armados enviados por Jim Jones atacó a la delegación. El congresista Lee O'Ryan fue asesinado a tiros junto a 3 periodistas y un desertor. Varias personas más resultaron gravemente heridas. Fue el detonante del desastre final. De regreso en Jonestown, Jones reunió a toda la comunidad en el pabellón principal. Por los altavoces anunció que no había salida. El asesinato del congresista significaba que vendría una invasión militar y que todos serían exterminados. Según él, la única opción era llevar a cabo un suicidio revolucionario como acto de resistencia. Grandes contenedores fueron llenados con una mezcla letal de cianuro, tranquilizantes y jugo en polvo con sabor a uva. Las madres fueron obligadas a dar la sustancia a sus hijos primero. Los gritos de dolor de los niños envenenados estremecieron a quienes aún dudaban. Algunos intentaron resistirse, pero fueron forzados por guardias armados. Otros, completamente convencidos por la retórica de Jones, bebieron voluntariamente. Las grabaciones de aquella noche, conocidas como la cinta de la muerte, revelan la voz de Jim Jones calmando a sus seguidores, diciéndoles que era un acto heroico y que pronto estarían juntos en otra vida. Más de 900 personas murieron en pocas horas, incluyendo alrededor de 300 niños. Cuando las autoridades guayanesas entraron en Jonestown al día siguiente, la escena era aterradora. Cientos de cuerpos apilados en el suelo, muchos abrazados entre sí, otros aún con vasos en la mano. Jim Jones fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza, aparentemente autoinfligido, aunque algunos sugieren que pudo haber sido asesinado por un guardia. El mundo entero quedó conmocionado. La magnitud del suicidio colectivo no tenía precedentes. Se convirtió en el mayor número de muertes de ciudadanos estadounidenses en un solo evento no natural, hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cinta de la muerte, donde se escucha a Jones calmando a sus seguidores, se convirtió en un testimonio terrorífico de la manipulación sectaria. Aunque se ha usado mucho la expresión beber el Kool-Aid,
para referirse a obediencia ciega. En realidad, la bebida que usaron no era Kool-Aid, sino Flavor Aid. Para los expertos en psicología y sociología, Jonestown fue un ejemplo extremo de cómo un líder carismático puede manipular a personas inteligentes de distintas clases sociales y razas hasta llevarlas al suicidio colectivo. El aislamiento, el miedo, la presión social y el adoctrinamiento constante fueron las herramientas que hicieron posible la tragedia. Hoy, el terreno donde estuvo Jonestown permanece abandonado, devorado por la selva, pero la historia sigue viva como advertencia. Es un recordatorio de los peligros del fanatismo, de la necesidad de cuestionar a las autoridades y de la vulnerabilidad humana frente a líderes manipuladores. Más allá de la cifra espantosa de muertos, Jonestown fue el fin de un sueño utópico que se transformó en pesadilla. Lo que comenzó como un movimiento por la igualdad y la justicia social, terminó en uno de los actos más horribles de la historia contemporánea. El eco de las voces de aquellos que murieron en la selva guayanesa aún resuena como una advertencia. La fe ciega y el poder absoluto pueden ser la combinación más letal de todas.